Bueno, hoy nos vamos a meter en uno de los temas que es, sin duda, un verdadero desafío en la clínica. Y por supuesto, una pregunta muy probable en el EUNACOM, los trastornos facticios. Entenderlos bien no es solo para pasar el examen, es una herramienta clave en el día a día para no caer en trampas diagnósticas, así que vamos a desglosarlo con un enfoque súper práctico, de alto rendimiento. A ver, esta será nuestra hoja de ruta para hoy. Partimos con lo fundamental, qué son y cómo se nos pueden presentar. Después nos metemos de lleno en el punto más complejo y donde más nos complicamos, que es el diagnóstico diferencial. De ahí pasamos a lo práctico, cómo sospecharlo en la consulta. Vamos a poner un énfasis especial en su forma más grave, el facticio impuesto a otro. Y cerramos con las claves del manejo clínico. Vamos por el principio. Si no tenemos clarísima la definición del DSM-5, es imposible que siquiera empecemos a sospechar uno de estos cuadros. Así que vamos a desmenuzarla bien. Aquí está el meollo del asunto. El paciente, de forma intencionada, está produciendo los síntomas. O sea, hay un engaño consciente. La pregunta del millón que tenemos que hacernos es, ¿para qué lo hace? Y aquí, justamente aquí, está la gran diferencia con otros cuadros. La ganancia no es externa, no busca una licencia ni una pensión ni fármacos. La ganancia es puramente interna, es psicológica, es la profunda necesidad de ser visto y tratado como un paciente, de asumir el rol de enfermo. Ok, tenemos principalmente dos formas de presentación. La primera, la más clásica, es cuando el paciente se lo impone a sí mismo, el famoso síndrome de Munchausen. Pero ojo, la segunda forma, cuando se lo impone a otro, generalmente un niño o un adulto vulnerable, es una situación radicalmente distinta. Ahí ya no estamos solo frente a un diagnóstico psiquiátrico, estamos frente a una forma grave de maltrato que nos obliga a actuar de inmediato. Ahora sí, entramos en el terreno más pantanoso, el que más dudas nos genera en el box, en la urgencia, en la visita médica. Cuando la historia no calza, los exámenes no aclaran, ¿cómo distinguimos un facticio de otros cuadros que se le parecen? El algoritmo mental que debemos seguir frente al paciente en realidad es bastante simple y se basa en dos preguntas. Primero, ¿los síntomas son producidos a propósito? Y segundo, si la respuesta es sí, ¿cuál es la motivación detrás? Las respuestas a estas dos preguntas nos van a guiar, casi como un GPS, al diagnóstico correcto. Miren, esta tabla es oro puro para ordenar el pensamiento clínico. Fíjense bien, la intencionalidad es el primer gran filtro. Tanto en el facticio como en la simulación, el paciente produce los síntomas conscientemente. La diferencia, el trastorno somático, donde el paciente sufre de verdad, sus síntomas son totalmente involuntarios, él no los controla. Ahora, para diferenciar entre facticio y simulación, usamos el segundo filtro, la motivación. Si la ganancia es externa y obvia, como dinero, una licencia, evitar la cárcel, eso es simulación. Pero si la ganancia es interna, esa necesidad de ser paciente, estamos frente a un trastorno facticio. Así de claro. Muy bien. ¿Y cómo aterrizamos todo esto a la práctica? Porque seamos sinceros, rara vez un examen nos va a dar el diagnóstico. Esto se construye más bien como un puzzle, uniendo pequeñas inconsistencias y banderas rojas que van apareciendo en la historia y en el examen físico. Durante la anamnesis hay que estar muy alerta. Son estas historias clínicas súper dramáticas, casi de película, pero cuando uno empieza a pedir detalles específicos, se vuelven vagas, inconsistentes. Llama mucho la atención su conocimiento médico. Usan términos técnicos con una soltura que impresiona. Esto tiene un nombre, pseudología fantástica. Y el dato que siempre debe hacernos sospechar, un historial de peregrinaje por múltiples hospitales, con hospitalizaciones y cirugías que nunca terminan de aclarar nada. Y esto nos lleva a un signo físico que es casi patognomónico, el famoso abdomen en rejilla. Cuando nos encontramos con un abdomen que parece un mapa de carreteras por la cantidad de cicatrices de cirugías previas, muchas de ellas laparotomías exploradoras que salieron en blanco, es una de las pistas visuales más potentes que vamos a tener. La conducta del paciente durante la hospitalización también nos da muchas pistas. A diferencia de la mayoría de las personas, ellos parecen muy dispuestos, casi ansiosos, por someterse a procedimientos invasivos. A menudo están solos, reciben pocas o ninguna visita. Y la señal de alerta conductual clásica es esta. Justo cuando los exámenes salen normales o se empieza a hablar del alta, ¡pum!, los síntomas empeoran de forma inexplicable.
Es esa reacción paradójica a las buenas noticias la que debe encender todas nuestras alarmas. A ver, aquí tenemos que hacer una pausa y cambiar completamente el foco, porque cuando sospechamos esto, entramos en una emergencia. El facticio impuesto a otro no es un simple diagnóstico psiquiátrico más, es una sospecha de maltrato grave, y como médicos tenemos la obligación legal y ética de actuar para proteger a la víctima. Lo repito para que quede absolutamente claro, esto no es algo que podamos observar o esperar a ver qué pasa. Es una emergencia médico-legal que requiere nuestra acción inmediata y decidida. Las señales de alerta aquí están en la dinámica, en la relación entre el niño y el cuidador. Vemos a un niño con una enfermedad rarísima, inexplicable, que no responde a ningún tratamiento estándar. Notamos algo curioso. Los síntomas aparecen o empeoran misteriosamente solo cuando el cuidador está presente. El cuidador, por su parte, se muestra demasiado tranquilo para la supuesta gravedad del cuadro, pero al mismo tiempo es muy colaborador con el equipo. Y la prueba más contundente a veces viene del laboratorio, resultados que son simplemente biológicamente imposibles. El protocolo de acción en estos casos es estricto y no admite dudas. Primero, y lo más importante de todo, proteger a la víctima. Esto casi siempre implica hospitalizar para poder separar al niño del presunto agresor y observarlo en un entorno seguro. Y tercero, y esto es crucial que lo recordemos, la notificación a las autoridades competentes. No es una decisión personal si lo hacemos o no, es nuestra obligación legal como médicos. Bueno, y para ir terminando, hablemos del manejo del paciente con trastorno facticio en general. Es, sin duda, uno de los escenarios clínicos que más nos desafían, no solo en lo técnico, sino también, y quizás sobre todo, en lo ético. Nuestro principio guía debe ser siempre el mismo: primum non nocere, primero, no hacer daño, porque estos pacientes nos empujan constantemente a realizar más y más estudios, muchos de ellos invasivos. Nuestra principal labor, una vez que la sospecha es alta, es evitar la iatrogenia, protegiéndolos de procedimientos innecesarios que nosotros mismos podemos terminar indicando. El momento de la confrontación es tremendamente delicado. Si somos agresivos, si vamos con una actitud acusatoria, lo único que vamos a lograr es que el paciente se fugue del hospital y vaya a repetir el ciclo en otro centro. La única estrategia que tiene alguna posibilidad de éxito es la confrontación empática. ¿Qué significa esto? Que el equipo tratante, idealmente apoyado por psiquiatría, le presenta al paciente las inconsistencias de forma no culposa. El foco no es «te descubrimos», sino «vemos que hay un gran sufrimiento emocional aquí y queremos ayudarte con eso». A ver, el manejo a largo plazo es un trabajo de equipo. Es vital que todos los profesionales que atienden al paciente estén en la misma página, con una comunicación fluida. La derivación a psiquiatría es obligatoria, ya que la psicoterapia es la única herramienta terapéutica real que tenemos. Ahora, hay que ser súper realistas con las expectativas. El pronóstico es reservado, por no decir malo. La conciencia de enfermedad es muy baja y la adherencia al tratamiento psiquiátrico suele ser pobre, lo que hace que el manejo sea un desafío constante. Y cerramos con esta reflexión final. Estos pacientes nos ponen en una encrucijada. Nos obligan a dudar, a ser escépticos, a investigar más allá. Pero al mismo tiempo, tenemos un deber fundamental de cuidar, de aliviar el sufrimiento sea cual sea su origen. Encontrar ese delicado equilibrio entre la sospecha clínica necesaria y nuestra vocación de cuidado es, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos de nuestra profesión. Muchas gracias.